¿Qué es la diástole? ¿Qué me dice? Sístole es contracción y diástole es relajación. Facilito. ¿Qué significa telediastólico y telesistólico? Los volúmenes que entran. Otras preguntas que pueden ser para llenar, ¿eh? Preguntas simples que nosotros les avisamos. ¿Qué significa tele? ¿Qué significa holo? ¿Qué significa proto? Frutos y Holo es todo, tele al final. Holo es todo, Ajá. tele al final. Entonces, ahora sí entendemos, ¿no? Porque primero hay que entender las palabras. Si no entendemos eso, tampoco va a tener sentido. Volumen sistólico será el volumen que se bota durante la sístole, ¿no? Muy bien. Volumen telediastólico, volumen que está en el corazón al final de la diástole. Tele al final, ¿no? Diástole. Y volumen telesistólico, volumen que queda en el corazón después de la sístole. Tiene bastante sentido. El volumen máximo del corazón, ¿cuál será? ¿El telesistólico o el telediastólico? A ver, doctora. El volumen máximo del corazón que agarrará. Hay que pensarlo, quiero que le razonen. ¿Cuál será, el telesistólico o telediastólico? Diastólicos, ¿no es? Telediastólico, por supuesto, porque si Se tengo el relaja. ventrículo que tiene sangre, termina la diástole y está bien lleno, gordo de sangre, ¿sí o no? Ujú. Y más bien cuando termina la sístole, ¿cómo está? Flaquito. Achicado, exprimido. Entonces, ese es el mínimo volumen, el telesistólico, el máximo volumen, el telediastólico. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuánto es lo normal de un volumen telediastólico? 120 120. Un volumen telediastólico 120. Es un rango en realidad, ¿no? Porque no todos los corazones son del mismo tamaño. No todas las personas tienen la misma cantidad de sangre. Puede ser más o menos entre 120. A mí me gusta recordar siempre el 135. El boro te dice que es 150. ¿Ya? Entonces, dependiendo, más o menos, como les digo, va a depender mucho de la altura, el peso, el tamaño del corazón, el grosor del corazón de cada persona, cuánta sangre tengan de por sí. Pero es un buen aproximado. El volumen telesistólico, más o menos, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 60 más o menos, ¿no? 60 mililitros. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el corazón termina de botar toda la sangre, no termina de botar en realidad toda la sangre. Queda un poco. ¿Por qué? Porque queda un poquito. Queda más o menos 60 mililitros. Perfecto. Y cuando se termina de llenar por completo, ¿cuánto de sangre más o menos tiene? Tomemos ese valor solamente para el tema del cálculo. 135. Termina de llenar con 135 mililitros y cuando termine de botar se queda con 60. Si se queda con 60 y tenía 135, ¿cuánto ha botado? Claro, es una resta nada más, ¿no? Agarran el total, 135, menos lo que se quedó, 60, significa que ha botado 75 mililitros. Entonces, ese es el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen que se terminó botando. Entonces, para hacerlo gráfico, el corazón, bueno, el ventrículo, tenía sus 135 mililitros cuando se terminó de llenar. Cuando terminó de botar todo, terminó exprimido, solo se quedó con 60 mililitros. Entonces, ¿cuánto ha salido del corazón? 75 mililitros. Este es el volumen sistólico, el volumen de la sístole, el volumen que se botó al contraerse. Este es el volumen con el que se termina de llenar y este es el volumen con el que acaba al botar el volumen sistólico. Cuando nosotros agarramos, si yo quiero preguntarles, chicos, y en cuanto a fracción o porcentaje, ¿cuánto representa este volumen sistólico del todo? ¿Cómo se llamará eso? Fracción de eyección. Fracción De eyección. Justo elegí esos números porque, de manera bonita, si lo dividen 75 entre 135 les va a salir 0,55 o 55%. Es una fracción de eyección normal. ¿Ok? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda con el volumen sistólico, diastólico, telediastólico, telesistólico? Muy bien. Entonces,
en el examen se les pueden hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Al final de la diástole, el volumen que queda en el corazón recibe el nombre de volumen telediástole. Muy bien, eso es terminología. Ahora hablemos un poquito de hemodinámica. ¿Quién conoce al señor Jean, si alguien sabe francés, perdone mi francés, Poisson, Jean Poisson, y al señor George Ohm? ¿Quién me dice qué tienen que ver el uno con el otro? ¿De la intensidad? Bueno, tiene física, matemáticas, números. Dice. Estos dos señores tuvieron mucho que ver con la hemodinámica. Sin embargo, George Ohm no tanto. George Ohm más con la electrofisiología. Pero vamos a hablar por qué tienen en común los dos. Jean Poisson era él era médico. Él era un médico que estaba fascinado con el tema de las tuberías y de cómo fluía el agua. ¿Cuál es el estudio de los fluidos de agua que estudian los ingenieros? Dinámica del fluido. ¿Qué se llama eso? Hidrodinámica. Entonces nosotros lo hemos plagiado de ahí, hemos agarrado el mismo sistema de tuberías, porque evidentemente, ¿no? Cuando la sangre fluye por los vasos sanguíneos, evidentemente se comportará como cualquier líquido. Más o menos así, ¿no? Hay que hacerle ciertos arreglitos ahí. Por eso lo nuestro se llama hemodinámica, por la sangre, ¿no? Este señor no es que era un investigador así famoso para investigar fórmulas. De hecho, él fue el que describió la ley de su nombre, ¿no? De Poisson. ¿Quién me dice cuál es la ley de Poisson? ¿Alguien se sabe? ¿Alguien se sabe la ley de Poisson? Miren, yo pensaba que todos me iban a decir resistencia es igual a 8 por N por L entre pi por radio a la cuarta. Esa es la famosa ecuación de la resistencia, en donde 8 simplemente es una constante. N, ¿qué significa? L significará longitud, N, viscosidad. Pi también es una constante, al igual que el 8, y el R, Resistencia. radio a la cuarta. ¿Qué nos dice esta proporción? Nos dice pues que si es que yo tengo en un tubo mayor resistencia, será inversamente proporcional, mayor radio será inversamente proporcional a la resistencia, ¿verdad? ¿El radio qué es? ¿Qué tan ancho es el tubo? Si el radio del tubo es enorme, la resistencia será baja. Menor. Tienen que imaginárselo como, ¿han tomado una vez un milkshake, así, o algo en cañita? Cuando toman algo en cañita, literal están usando esta proporción. Si la cañita tiene un diámetro, un radio grande, el agua o el líquido va a poder pasar fácilmente. Por ende, la resistencia va a ser Menor. menor. Por eso, a mayor resistencia, a mayor radio, Menor resistencia. Muy bien. Y al revés, ¿no? Si el radio es chiquitito, el radio es pequeñito, ¿cómo será la resistencia? Mayor. Más alta. Muy bien. Ahora, viscosidad. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Acuérdense que lo de arriba siempre es directamente proporcional a esto, mientras que lo de abajo es inversamente proporcional. Lo de abajo, si esto sube, esto baja. Y lo de arriba, si lo de arriba sube, lo de arriba también sube. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Claro, tiene mucho sentido. Si ustedes intentan tomar mediante una cañita agua o gaseosa, pasa rápidamente, con baja resistencia. Pero si intentan tomar miel o algo muy viscoso, como un milkshake, por ejemplo, mucha que se demore en subirse, Mayor porque hay más resistencia. A mayor viscosidad, mayor resistencia. Y mayor longitud, mayor resistencia. Tiene sentido, pues, ¿no? Una cosa es tener un tubo así y otra cosa es tener un tubo así, ¿no?
Mientras más largo sea, mayor fricción va a haber, mayor resistencia va a haber. ¿Tiene sentido esa parte? En el cuerpo humano, nosotros, ¿con cuáles de estas variables trabajamos? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Trabajamos con el radio, por supuesto, mediante la vasodilatación y la vasoconstricción. Cuando hacemos vasodilatación, ¿qué pasa con el radio? Aumenta. Por ende, disminuye la resistencia. Y cuando hacemos vasoconstricción, ¿qué pasa con el radio? Disminuye. Disminuye. Y por ende, Aumenta la la resistencia. resistencia Aumenta. muy bien. ¿Podemos modificar la viscosidad? Sí, pero no constantemente, ¿no? Por ejemplo, en casos de policitemia, la viscosidad sanguínea aumenta, por ende la resistencia también aumentaría. Y la viscosidad también podrá disminuir en hemato, que hemos visto ahorita, ¿no? Casos de anemia, por Anemia ejemplo. dilusa, ¿no? Muy bien, por eso es que existe el famoso soplo anémico, porque la sangre fluye tan rápido, con tan baja resistencia, que se pueden ocultar soplos cardíacos en algunos anémicos. Longitud, ¿podremos manejar la longitud de los vasos? No. No, la longitud de los vasos no se puede manejar. Ya, muy bien. Dicho sea de paso, la ley de Poiseuille, no sé si mal o pronunciación su nombre, la que todo el mundo conoce es esa, la que les he dado, ¿no? R por 8 por N por L entre pi por radio a la cuarta, eso es lo que tiene que saber de memoria, ¿ya? En realidad la ley de Poiseuille, no sé si también han visto esta fórmula de acá, flujo es igual a presión entre resistencia. ¿Han visto esa? Que a mayor presión, mayor flujo. A mayor resistencia, Mayor. menor flujo. Acuérdense que esto es Inversamente inversamente siempre. A mayor resistencia, menor flujo, ¿verdad? Esta en realidad es la verdadera ley de Poiseuille. La verdadera ley de Poiseuille está escrita con flujo. Flujo es igual a P por pi por radio a la cuarta entre 8 por N por L. Si ustedes terminan reorganizando esto, les va a salir esto. Solo que les va a salir así, ¿no? 8 por N por L es igual a presión entre flujo entre pi por radio a la cuarta. ¿Qué pasó? ¿Ese número? ¿Ese sonido? Pi por P, presión entre el flujo, ¿verdad? ¿Y presión entre el flujo qué cosa es? R, resistencia. De ahí es donde nace la famosa fórmula S. La fórmula original, la verdadera ley, es esta de acá. Esta nada más es una derivación del otro, ¿ya? Todas las tres están relacionadas. Ok, y de ahí, ¿qué tiene que ver esto? ¿No? A veces también en los libros te hablan. Presión arterial media es igual a flujo por radio, por resistencia. Que básicamente es esta misma fórmula, ¿no? Presión es igual a flujo por resistencia. ¿Qué tiene que ver esta fórmula de Poiseuille con la de George Ohm? George Ohm era un alemán, él era un profesor, de hecho, él el famoso creador de la ley de Ohm, que hizo una ley análoga en otra parte del mundo, porque él era alemán. Su fórmula era, ¿qué cosa era? Corriente es igual por voltaje por resistencia. Esta seguramente la han visto en neurofisio. Entonces vemos que casi que son lo mismo, ¿no? Presión es equivalente a corriente, diferencial de corriente. Flujo va a ser el voltaje y los dos tienen resistencia. Expresan una idea muy similar. Y lo muy interesante es que fueron creadas en dos lugares del mundo diferentes, uno en Francia y otro en Alemania, en momentos diferentes. Que ni siquiera, para que vean, ¿no?, cómo funciona la ciencia. Si uno tiene una idea correcta, va a ser correcta en donde sea que la vea. Ok, hasta ahí, ¿alguna duda con respecto a la hemodinámica? Y acá podemos sacar un montón de preguntas, ¿no? De acá podemos sacar preguntas del flujo, preguntas de la presión, del voltaje, de corriente, resistencia, eso cuando llegamos a neuro. Pero al menos acá sí no. Todas las preguntas que podemos hacer de casos clínicos
puedan estar relacionadas a esto. Ok, y nosotros cuando medimos la presión, también hay un concepto que se llama la presión arterial media, ¿verdad? La presión arterial media básicamente es aquella presión, como dice, es una especie ¿cómo dices? ¿No? De media o una especie de, ¿cuál es la palabra? Se me ha ido ahorita. Se me ha ido la palabra ahorita. Pero la calculamos de esta manera. 2 tercios de la diástole más 1/3 de la sístole. ¿Por qué es esto? ¿Por qué le damos 2/3 a la diástole y solo 1/3 a la sístole? Por el ciclo cardíaco. ¿Cuál dura más, la sístole o la diástole? La diástole. La diástole dura La más. diástole, muy bien, la diástole es la que dura más. Por eso que le damos esta cantidad de tiempo a la diástole y a la sístole. Muy bien. Cuando nosotros le medimos la presión arterial a un paciente, para empezar, ¿cómo le miden? ¿Con la campana o el diafragma? Con el diafragma. ¿Con el diafragma? Con el más grande. Los ruidos, ¿qué se escucha con el diafragma? ¿Los ruidos graves o los ruidos agudos? ¿Qué se escucha con la campana? Los latidos no escuchan con el Los graves se escuchan con la campana y con el diafragma los ruidos más agudos. Entonces, la presión arterial que vamos a escuchar, los ruidos de Korotov, que son ruidos graves, ¿qué usaremos? ¿La campana o el diafragma? La campana, pues. En realidad, por lo que me dijeron de diafragma, tienen algo de razón, porque hoy en día ya por un tema de simplicidad se puede usar el diafragma también. Pero si quieren ser fisiológicamente coherentes, usarían la campana. ¿Ya? En realidad es por lo que tengo más fácil. En realidad hoy en día los estetoscopios se escuchan súper bien con ambos, así que no hay tanto problema. Pero esa era la razón semiológica por la que se hacía antes. ¿Qué son los ruidos de Korotov? Los ruidos que hacemos cuando medimos la presión, cuando miden la presión a sus pacientes. El cierre de las válvulas, ¿no? El cierre de las válvulas, dice el doctor. No, pero es el primer ruido cardíaco, no me acuerdo. ¿Cómo? Cierre de la diástole del dicho. ¿Alguien más tiene una idea, muchachos? No me acuerdo de eso. La presión en la cual se expresa la sangre del corazón. Vamos con los ruidos Korotov, tanto el 1 como el 5. Escuchamos turbulencia, muchachos. Escuchamos turbulencia. Que la turbulencia en realidad se puede calcular incluso, ¿no?, con el número de Reynolds. Ya, pero eso ya se lo dejo para ustedes. Nosotros, cuando estamos midiéndole la presión a alguien, ¿qué hacemos? Bueno, imaginemos que este paciente tiene una presión de 120/80 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces nosotros auscultamos, ¿verdad? Auscultamos, insuflamos, siempre auscultamos. ¿Cómo sabemos hasta dónde yo tengo que insuflar? ¿Hasta qué? ¿Cómo? No escucho a nadie. Muchachos, ¿no saben tomar la presión? ¿Pulso? ¿Qué pulso? ¿Radial, braquial, femoral? El pulso radial. Muy bien, doctor. O sea, se insufla hasta perder el pulso radial, ya no palpar el pulso radial. Y después insufla 30 milímetros de mercurio más. Entonces terminamos insuflando hasta 150. Muy bien. Como en 150 significa que ya hemos colapsado la arteria braquial, no va a pasar nada de flujo, ¿verdad? Ni bien se abra, que debería haber, si este paciente tiene una sistólica en 120, significa que la presión que está enviando el corazón, la más fuerte que tenga, que es durante la sístole, va a ser igual a la del esfigmomanómetro, que sería 120. Y es por eso que en ese momento, cuando el esfigmomanómetro marque 120, va a empezar a pasar sangre. Y eso genera un flujo turbulento. Y eso es lo que escuchamos, el flujo turbulento de la sangre, el Korotov 1. Y no es que dejamos de escuchar, por si acaso, ¿eh? Todos los que han medido la presión saben que se sigue escuchando. Siguen escuchando, 120, 110, 100, 90, 85, 86, 82. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la presión diastólica, a la presión mínima?
dejamos de escuchar el flujo turbulento y empieza a pasar el flujo laminar. Y eso no se escucha. Y ese es, por eso decimos, cuando escuchas el último ruido, ese es el cordoscope 5. Y esa es la presión diastólica. Entonces, ya saben, le podemos preguntar eso también. ¿Qué se escucha? ¿Qué es lo que escuchamos cuando tomamos la presión? El flujo, la turbulencia es lo que se escucha. Ok. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda?